Hola a todas y a todos. Muchas gracias a los organizadores de este encuentro internacional de Relaca Espacio. Mi tema trata sobre elementos para la elaboración del instrumento constitutivo de la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio. Como muchos de ustedes sabrán, el 9 de octubre de 2020, Argentina y México firman una declaración para constituir un mecanismo regional de cooperación en el ámbito espacial, mejor conocido como la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio, ALCE. Esto se da a través de una iniciativa de México durante su presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC. Semanas más tarde, 4 nuevos países, Bolivia, Ecuador, El Salvador y Paraguay, se adhieren a la declaración ALCE. También el canciller mexicano comunica que ALCE estará lista para el 2021. Ahora bien, ¿qué implica esta declaración? De acuerdo con ella, se busca crear un mecanismo de cooperación espacial regional que tenga como objetivo coordinar actividades regionales espaciales, canalizar la colaboración con distintos actores nacionales, regionales e internacionales. También se pretende que esta agencia tenga personalidad jurídica y capacidades para operar como catalizador de esfuerzos regionales. Se enumera una serie de elementos que deben tomarse en cuenta en las consultas, en las negociaciones de esta agencia, que posteriormente deberían ser plasmados en un instrumento fundacional de ALCE. Sin embargo, hoy en día no tenemos todavía la claridad de cuál será el estatuto jurídico de esta agencia, así como de su instrumento constitutivo. En el mundo existen diversas agencias espaciales regionales o mecanismos de cooperación espacial regional. Aquí yo les pongo unas 5 que son muy importantes, que es la Agencia Espacial Europea, la ESA, la Organización Europea para la Explotación de Satélites Meteorológicos, EUMETSAT, la Agencia de la Unión Europea para el Programa Europeo, la Organización para la Cooperación Espacial de Asia-Pacífico, APSCO, así como la Agencia Espacial Africana, que se encuentra actualmente en desarrollo, pero cuyo estatuto ya ha sido elaborado y adoptado. Todas estas agencias son regionales y son intergubernamentales. Sin embargo, tenemos algunas diferencias entre dichas agencias. En primer lugar, se encuentra la competencia. Estas agencias que están marcadas aquí tienen una competencia general, es decir, sus actividades y programas tratan sobre diversos sectores espaciales que van desde la ciencia espacial hasta la elaboración o el desarrollo de tecnología y aplicaciones espaciales como observación de la Tierra, navegación y posicionamiento por satélite, meteorología, etc. En el caso de UMETSAT, esta es una organización especializada en la explotación de satélites meteorológicos. Las siguientes agencias son organizaciones internacionales. Son sujetos de derecho internacional y sus instrumentos constitutivos son tratados internacionales. En el caso de EUSPA y de la Agencia Espacial Africana, estas son organismos subsidiarios de organizaciones internacionales. EUSPA de la Unión Europea y la Agencia Espacial Africana de la Unión Africana. Si nos ponemos a pensar cómo sería ALCE en América Latina y el Caribe, es difícil hoy en día considerar que ALCE sea un organismo subsidiario de alguna organización regional. Pensemos en la Organización de Estados Americanos, difícilmente ALCE sería una agencia de esta organización por la actualidad política de la región. No existe hoy en día otra organización regional que, que cumpla las características o que abarque toda la región de América Latina y el Caribe, aunque tenemos foros regionales como la CELAC. Sin embargo, no es una organización internacional. Entonces, consideraríamos a ALCE como una organización internacional del tipo ESA, EUMETSAT o APSCO.
Ahora bien, los modelos de instrumentos constitutivos de estas agencias espaciales regionales son convenios internacionales, tratados internacionales regidos por el derecho de los tratados. Entonces, ALCE, al hacer una analogía con las otras agencias, tendría como instrumento fundacional un tratado internacional o convenio ALCE. Su nombre podría quedar más o menos así: Convenio para la creación de la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio. El contenido de este convenio podría ser similar a los convenios anteriormente mencionados en sus características generales. No obstante, hay que tomar en cuenta que hay contextos regionales importantes a tomar en cuenta. En este caso, vamos con las posibles cuestiones que podría tener el convenio ALCE. Los propósitos de ALCE se definirían por los estados interesados durante las negociaciones de ALCE. Sin embargo, sería conveniente que existiera o que se elaborara una política espacial regional que guiara precisamente los trabajos de ALCE, así como una estrategia espacial regional como ocurre en otras regiones del mundo. Algunas pistas también de propósitos que podría tener ALCE se encuentran en la declaración de ALCE, así como en otros instrumentos, declaraciones de foros regionales e internacionales en los que han participado países de la región y en materia espacial. En cuanto al estatuto jurídico de ALCE, así como los privilegios e inmunidades, tenemos que ALCE sería constituida en ese caso como una organización latinoamericana y caribeña. Tendría personalidad jurídica, derechos y obligaciones internacionales, podría celebrar tratados internacionales, firmar declaraciones de aceptación de derechos y obligaciones, por ejemplo, de los tratados de Naciones Unidas en materia espacial, con excepción del Tratado del 67, que no permite este tipo de declaraciones. También podría ser miembro de organizaciones internacionales y tendría capacidad jurídica para celebrar acuerdos, tratados internacionales o incluso firmar contratos, adquirir bienes muebles e inmuebles, así como defender sus intereses en procedimientos legales. Se buscaría la posibilidad de darle privilegios e inmunidades a ALCE, a sus funcionarios, a sus expertos, así como a los representantes de sus estados miembros. Asimismo, tenemos la cuestión de la sede, los establecimientos e instalaciones de ALCE. Esto se definiría probablemente en el convenio ALCE, quizá se mencionaría la ciudad o el país en donde se establecerá la agencia, pero también pueden establecerse criterios que más adelante se definirían en función de los intereses de los distintos países. Criterios, por ejemplo, que existan instalaciones adecuadas para establecer ALCE, que exista un, un ambiente político favorable, que existan telecomunicaciones, logística adecuada, etc. Estos criterios, por ejemplo, son tomados del caso de la Unión Africana y de la Agencia Espacial Africana. Asimismo, se buscaría que existiera un principio de distribución geográfica de las instalaciones para que la mayor parte o todos los países miembros de ALCE se beneficien de sus instalaciones y de las actividades de la agencia. En cuanto a la membresía, si pensamos en América Latina y el Caribe, podríamos considerar que potencialmente los 33 miembros de la región podrían ser Estados miembros de ALCE. Pensemos también en la posibilidad de que existan otras categorías en la membresía, por ejemplo, los miembros asociados y los observadores, que también podrían tener ciertos derechos o participaciones en las actividades y programas de ALCE. Pensemos, por ejemplo, en Estados Unidos, Canadá o en los territorios de ultramar de los países europeos que se encuentran en el continente americano. En cuanto a los órganos principales, si seguimos los modelos de agencias espaciales, veremos que existen dos órganos principales. Un órgano legislativo y de toma de decisiones, que se pasaría a llamar el Consejo ALCE, que estaría integrado por ministros de entidades espaciales nacionales, o como sucede en la Agencia Espacial Europea, que se reúnen dos tipos de consejo, un consejo a nivel ministerial y un consejo a nivel delegados, delegaciones, y que trabajan en función de distintos temas y prioridades.
Y también el Consejo ALCE podría funcionar como un foro de cooperación intergubernamental. Entre las funciones de este consejo, pues estarían precisamente definir los programas y actividades de ALCE, aceptar nuevos miembros, elaborar planes, presupuestos, adoptarlos, etcétera. El otro órgano es el órgano ejecutivo, que estaría presidido por un director o una directora general, quien sería el representante legal de la agencia, y estaría apoyado por otros órganos subsidiarios y también por personal, la secretaría, todo un aparato administrativo para que ejecuten las actividades y programas de ALCE. En cuanto a las actividades y los programas de ALCE, si seguimos también los modelos que hemos mencionado, podrían existir al menos dos tipos de actividades y programas, los obligatorios y los opcionales. Los obligatorios implican aquellos en donde todos los Estados miembros de ALCE deberán participar, y deberán participar también financieramente, ¿no? A costearlos. Este tipo de programas serían decididos y ejecutados por ALCE y abarcan normalmente los aspectos básicos, que van desde la gestión y el mantenimiento de las instalaciones de la agencia, el pago de salarios y servicios, así como ciertas actividades básicas que serán definidas por los estados interesados. Y las actividades y programas opcionales son aquellos en donde ciertos miembros o todos los miembros de la agencia, pero de forma voluntaria, participan. Estos son decididos por los estados participantes a través de acuerdos internacionales conocidos como declaraciones de programa y serían ejecutados por ALCE. Los programas específicos o programas de este tipo serían determinados precisamente por los estados participantes y podrían abarcar, por ejemplo, aplicaciones espaciales, desarrollo de satélites, de lanzadores, etcétera. Cuestiones financieras también serían implementadas en el convenio ALCE, por ejemplo, las contribuciones obligatorias y voluntarias, la escala para poder calcular dichas contribuciones, la magnitud, por ejemplo, si se va a utilizar el ingreso nacional bruto o el Producto Interno Bruto. También se determinarían los presupuestos, así como las auditorías internas y externas de ALCE. Otro punto importante es la política industrial. En los convenios de EUMETSAT, APSCO y la ESA tenemos también la política industrial, que implica que exista una mayor competitividad entre las industrias de los Estados miembros. Es decir, que se fomente el desarrollo de la tecnología, que estas industrias participen en la asignación de los contratos de ALCE. Y se busca que exista una distribución geográfica de los contratos a través del principio de justo retorno, que implica este principio que deba haber una distribución equitativa entre el valor total de los contratos asignados entre todos los Estados miembros y el porcentaje total de sus contribuciones. Asimismo, tenemos la cuestión de la cooperación internacional, en donde ALCE buscaría la concertación de acuerdos de cooperación con distintos actores, nacionales, regionales, internacionales, gubernamentales, no gubernamentales, etc. También ALCE podría participar en iniciativas y en organizaciones internacionales, como la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la Comisión de las Naciones Unidas para la Utilización del Espacio Ultraterrestre con fines pacíficos, entre otros. Tenemos otras cuestiones que también deberían ser incluidas en el convenio ALCE, son cuestiones algunas de formalidad, porque así se realizan precisamente los tratados internacionales, que aquí vemos a continuación. Y finalmente, concluimos que si ALCE se busca crearse como una organización internacional, su instrumento fundacional sería un tratado internacional. Su contenido podría ser similar al contenido de los convenios de otras agencias espaciales regionales, como la ESA, EUMETSAT y APSCO. Sin embargo, no deben olvidarse los intereses y las necesidades de los países de América y el Caribe, así como el contexto en particular de la región. Muchísimas gracias.